Chicos, ¿cómo están? Nos vemos o nos escuchamos otro día. Hemos tenido, ¿no? Desde el jueves, sábado, domingo, lunes y martes vamos a tener clases seguidas, ¿no? Hoy ya nos toca ver el curso de aritmética otra vez. Vamos a ver el tema, ya vimos teoría de conjuntos. Ahora lo que vamos a ver es operaciones con conjuntos, ¿sí? Entonces, eh, sin nada más que decir, eh, comenzamos, ¿sí? Como saben, esta es la parte de teoría y la segunda parte es de resolución de ejercicios, ¿no, chicos? Bien, eh, comenzamos. ¿Cuáles son las operaciones de los conjuntos? Como les expliqué el día de ayer en álgebra, las operaciones con las inecuaciones, las íbamos a hacer acá también en operaciones con conjuntos, ¿verdad? Sí se los dije. Y aquí vamos a utilizar lo mismo, unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, el complemento, conjunto unitario, ¿vale? Entonces, tenemos ahí un colorcito. Acá, unión de conjuntos. Mire, A unión B es igual a X, tal que X pertenezcan a B, o esta O es unión, como les dije, que X también pertenezcan a B. ¿Sí? Serían toda esa región, de ahí, ¿no? Toda esa región. La intersección se simboliza así. Eso es igual a los X, tal que X pertenezcan a B y pertenezcan a A. ¿Sí? Eh, Gráficamente son esta región sombreada de ahí, que es la intersección, ¿vale? Diferencia de conjuntos. Se simboliza de esta manera y son los X, tal que X pertenezcan a A y los X que no pertenecen a B. Es este conjunto. Gráficamente es esa región. ¿Por qué no tomamos esta? Porque aquí también están los elementos que posee B, que son iguales a A. Pero no tenemos que tomar esos valores, no tenemos que tomar esos valores según esta regla, ¿sí? Según esta regla de acá. Y lo podemos ver de la siguiente manera también, ¿no? A menos B es igual a los elementos abiertos en A, perdón, cerrados en A, y los elementos abiertos en B, para que no lo tomen. Sí, una manera bastante particular de verlo. Sí, no tomaría los valores de B, y los valores de B están dentro de la región azul. No se tienen que tomar esos valores. No se tomen esos valores, chicos. ¿Sí? Intersección, de verdad, la verdad es que esto sí se ha visto en colegio y en escuela también, entonces es como una especie de repaso. El problema va a ser con el álgebra de conjuntos, tal vez, y con la resolución de los ejercicios, que es un poco más de tipo razonamiento matemático. Sí se podría decir así. Bien, ese triangulito de ahí, ese delta, era diferencia simétrica. Solo que en álgebra no me acordaba cuál era su nombre. Sí, la diferencia simétrica. ¿Qué nos dice? Que es la unión de la diferencia de conjunto de los conjuntos A y B unidos con la diferencia de los conjuntos B y A. Que sería este, que es la primera parte de A menos B, y esta parte que es el B menos A. Y la diferencia simétrica es esa, ¿no? Sería los elementos de A que no pertenecen a B unidos con los elementos de B que no pertenecen a A. O otra manera de decirlo es los elementos de A menos los elementos de B unido con los elementos de B menos los elementos de A. Complemento de un conjunto. Complemento de un conjunto. Si tenemos aquí un conjunto universal total y otro conjunto A, su complemento va a ser el conjunto universal menos el conjunto mismo. ¿Sí?
O sea, el complemento de un conjunto son los números o los elementos que no posee ese elemento, ese conjunto, perdón. Los elementos que no posee el conjunto. Eh, sí, chicos, ese es el complemento del conjunto. Son los elementos que no posee un conjunto. Ahora, las leyes del álgebra de conjuntos, como tuvimos también las leyes del álgebra proposicional, tenemos las leyes del álgebra del conjunto. Vamos a tener la idempotencia, la conmutativa, la asociativa, distributiva, de Morgan, del complemento. De la unidad, de la absorción y otras. Empezamos con la idempotencia. A unión A, si tú unes un mismo conjunto, te sale el mismo conjunto. Igual con la intersección. Se cumple tanto con la unión y tanto con la intersección. Conmutativa. A unión B es lo mismo que decir B unión A. ¿Sí? Se cumple con la unión y con la intersección también. Asociativa, que es ese típico problema, pues, ¿no? De, por ejemplo, un 8. Ese es un 8 por 4 más 2. Ese es igual a 8 por 4 más 8 por 2. ¿Cuánto es 8 por 4? Chicos, ¿cuánto es 8 por 4? 32, ¿no? 32. Más 8 por 2, 16. Nos da 48. Es el típico problema, ¿sí? Bien. Eso es asociativa. Se cumple tanto con unión y diferencia, perdón, intersección. Aquí tenemos A unión B, paréntesis, unión C. Es lo mismo que tú acoplas, ¿no? Pero tienes que darte cuenta que son los mismos operadores, las mismas operaciones. La operación de unión en el paréntesis y la operación de unión fuera del paréntesis. Abajo igual, la operación de intersección dentro del paréntesis y la intersección fuera de paréntesis. ¿Sí, chicos? Entonces, tienen que tener en cuenta eso, que son los mismos operadores. Distributiva. Distributiva acá. Sí, chicos, ahí. Lo que hicimos era la distributiva hace rato. Perdonen. La asociativa es como hacer un 8 por 4. 8 por 4. Así. Por 6. Es lo mismo que 8 por 4 por 6. ¿Sí? Eso es la asociativa. Ahora, de acuerdo a la distributiva, es lo que hicimos hace rato. Acá sí ya, como si se dan cuenta, tenemos operadores diferentes. Un operador diferente dentro de los paréntesis y el otro operador fuera del paréntesis. En este caso tenemos un A unión paréntesis B intersección C, que sería lo mismo decir que A unión B intersección A unión C. Aquí está. Y lo mismo con intersección fuera del paréntesis. Esto es igual a A intersección B unido con A intersección C. ¿Sí? Luego, de Morgan. Tenemos eso de ahí, ¿no? Que es el complemento, básicamente. El complemento de A unión B es igual a el complemento de A intersección, porque cambia el operador, intersección, el complemento de B. Lo mismo para esto. A intersección B complemento es igual al complemento de A unido con el complemento de B.
Es como hacerlo la inversa, ¿no, muchachos? La inversa. Sí pueden verlo ahí de diferentes maneras. Del complemento. Si tenemos a unión con su complemento, eso acá es igual al universo. Lo ejemplificamos eso acá, miren. Aquí está el universo. O mejor, sin dibujar de una vez con el diagrama que teníamos arribita. Acá. A ver. A unido con el complemento de A. Si el conjunto A es esto, de azul, y el complemento de A es esto, porque esa es la definición, la unión de esos, del azul y el amarillo, ¿qué conjunto nos da? El universal. ¿Sí o no? El universal. Ese es el conjunto universal. Bien, entonces continuamos. A intersección, su complemento. A ver, nos dice que es el vacío. A ver, este es A y su complemento es esto. Se intersecan como el A y B. A ver, se intersecan como en esa parte, chicos. Como esto de acá se interseca esto. No, sí o no. Otra cosa es decir que A está incluido en U. Entonces, A intersectado con su complemento es el conjunto vacío. Y el complemento del complemento de A es el mismo A. ¿Sí? Es como si se eliminaran esos dos de ahí. Ahora de la unidad. A unido con la unión, con el universo, es el universo. A intersectado con el universo es A. Y A unión el vacío es A. Y A intersectado con el vacío es el mismo vacío. Las leyes de absorción. Es como, esto mírenlo como lógica proposicional, ¿no? Un poco, no es lógica proposicional, pero serviría que lo miren de esa manera. Miren, acá tenemos un operador diferente, el que tenemos adentro del paréntesis, y los mismos conjuntos, son mismos conjuntos, y se absorbía A. Lo mismo para la intersección, y acá no que teníamos lo similar, pero adentro teníamos la negación de la proposición que estaba afuera. En este caso tenemos el complemento del conjunto que está afuera. Sí, eso es igual a A unión B. Y la intersección es A intersección B. A menos B, diferencia de conjuntos, es equivalente a decir A intersección del complemento de B. El complemento del universo es el vacío y el complemento del vacío es el universo. Bien, entonces tenemos eso. Completamos las operaciones claro, las leyes de los conjuntos, del álgebra de conjuntos. El producto cartesiano ya lo vimos ayer. Esta nota de aquí también, que nos menciona que el número de elementos de A por B es igual al número de elementos de A por el número de elementos de B. Y la segunda nota nos dice que sean A, B y C conjuntos cualesquiera. Entonces, el número de elementos de A unión B es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de la intersección. ¿Por qué? Porque en el número de elementos de A se va a contar esos elementos, y en el número de elementos de B también se va a contar. Entonces, para que no se repita, se elimina, ¿vale? Se elimina. Y acá, de tres conjuntos, el número de elementos de A unido con el número de elementos de B unido con el número de elementos de C es igual al número de elementos de A, número de elementos de B, número de elementos de C, menos la intersección de cada conjunto. Y al final sumas la intersección de todos los conjuntos. ¿Sí? Seguimos. Tenemos aquí, para trabajar los ejercicios, chicos, vamos a utilizar bastante el diagrama de Ben-Euler y el del diagrama
¿cómo se llama? De Lewis Carroll, el diagrama de Carroll, ¿vale? Bien, nos dice que, mm, bien, el diagrama de Ben Euler. Los diagramas de Ben Euler reciben el nombre de su creador, John Ben, matemático y filósofo británico, estudiante y más tarde profesor del Caius College de la Universidad de Cambridge. Desarrolló toda su producción intelectual entre esas cuatro paredes. Los diagramas de Venn se emplean hoy día para enseñar matemáticas elementales y para reducir la lógica y la teoría de conjuntos al cálculo simbólico puro. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer con un ejemplo, lo vamos a ejemplificar. Nos dice, de 320 deportistas que solamente practican fútbol, natación o vóley, se sabe que 13 practican fútbol y natación, 15 practican vóley y natación, 5 practican los tres deportes, 160 practican vóley y 86 solamente fútbol, y 250 practican fútbol o natación. ¿Cuántos deportistas practican únicamente vóley? ¿Cuántos deportistas practican únicamente vóley? Entonces, desarrollando el diagrama de Ben Euler, se tiene lo siguiente. Se hacen conjuntos. Aquí, este círculo de acá es el conjunto de todos los alumnos que juegan fútbol. Este conjunto de acá es todos los alumnos que juegan vóley. Y este conjunto de acá es todos los que practican natación. ¿Sí? Obviamente que este 5 son el número de alumnos que practican fútbol, vóley y natación a la vez. El Z es los que practican fútbol y vóley. El 8 son los que practican fútbol y natación. Y el 10 son los que practican natación y vóley. Los que están fuera, como el 86, son los que practican únicamente fútbol. El 145 menos Z son los únicos que practican vóley. El X, los únicos que practican natación. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos dice la proposición? Son 320 deportistas. ¿Sí? El universo es de 320. ¿Qué más nos dice? A ver, ¿qué más nos dice? Eh, de acá se sabe que 13 practican fútbol y natación. Pero de estos podrían practicar también vóley. Luego nos dice que 15 practican vóley y natación, 5 practican los tres deportes. Perfecto. 5 practican los tres deportes. Y ahí ya podemos sacar cuántos son los que practican fútbol y natación, que sería la diferencia, ¿no? Nos dice que 13 practican fútbol y natación, entonces restamos. 13 menos 5 es 8. 8 acá. Igual, 15 practican vóley y natación. Como 5 ya practican fútbol, vóley y natación, solamente nos queda restar, pues. 15 menos 5 es 10, por eso es que se pone este 10 acá. Y luego, 160 practican vóley. 160 son todo el conjunto de acá es 160. Por eso lo pone con paréntesis. Vóley 160. 86 solamente fútbol, ya lo puso acá. Y 250 practican fútbol o natación. Eso quiere decir que, eso dice que F unión natación es igual a 250. Ya hemos completado esta parte de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. ¿Qué nos falta? Nos faltaría completar esta parte y esta parte. Pero aquí ha visto el problema por conveniente, se ha visto por conveniente, tratarlos como variables, completarlos con variables. Es lo que usualmente vamos a hacer para resolver los problemas, tratarlos como si fueran variables. Una X acá, una Z acá, y acá. ¿Por qué 145 menos Z? Porque de los 160 ya tenemos 15. De los 160 del total de voley ya tenemos 15. Y 160 menos 15 es 145. Pero también ya tenemos el Z.
acá. Entonces también le restamos z a ese valor. ¿Y qué nos dice? Que fútbol unión natación es 250. O sea que fútbol, esta parte, y esta parte es 260. Sumamos 86 más 8 más 5 más 10 más x más z es 250. Y nos da como resultado que x más z es 141. Pero también sabemos que el total de todo el conjunto es 320. Sumamos entonces el conjunto de f y esta parte. 86 más z más 5 más 8 más x más 10 más 145 menos z. ¿Sí? Eso va a ser igual a 320. Y de ahí también vamos a obtener de todo eso, de la suma de todo eso, vamos a obtener que x es igual a 66. Entonces, resta 141 menos z, z te da 75. Y nos pide solamente los que practican vóley, o sea, 145 menos z, 70. ¿Sí? Lo que hicimos aquí fue completar estos espacios que quedaron vacíos. Eh, lo, lo más importante, el dato más importante es que 5 nos dio, es que 5 practicaban fútbol, vóley y natación. De ahí solamente hemos deducido, ¿no? Esta parte, los que jugaban vóley, perdón, los que jugaban fútbol y natación. Ahora, el diagrama de Lewis Carroll. ¿Qué nos dice? Un diagrama de Carroll es un diagrama rectangular utilizado mayormente para conjuntos disconjuntos. ¿Qué quiere decir? Que se van a utilizar, el diagrama de Carroll lo vamos a utilizar para conjuntos que no tienen elemento en común. Bien, cuya unión comprende la totalidad de los elementos. Son llamados así en alusión a Lewis Carroll, el seudónimo de Charles Ludwig Dodson, el famoso autor de Alicia en el País de las Maravillas, quien también era matemático. Un genio, ¿no? Un genio de la literatura y un genio de la matemática. Así que Lewis Carroll o Charles Ludwig Dodson, perdón, ya se inmortalizó. Ya se inmortalizó. Alicia en el País de las Maravillas se va a seguir leyendo hasta el fin de nuestros tiempos, muchachos. Y seguramente también su diagrama que son utilizados para matemáticas. Bien. La segunda pregunta. En un aula de 70 personas, el universo es 70 personas. Se sabe que 25 son mujeres, 25 mujeres tenían USB, 35 hombres no tenían USB. Como se dan cuenta, tenemos elementos hombres y mujeres, y unos tienen USB y otros no tienen USB. ¿Vale? Por eso utilizamos el diagrama de Carroll, porque son conjuntos disconjuntos. ¿Qué nos pregunta? Si el número de hombres que tenían USB es la cuarta parte del número de mujeres que no tenían USB, ¿cuántas personas no tenían USB? O sea, nos piden en realidad cuántas mujeres no tenían USB más el número de hombres que no tenían USB. Solución. Se construye una tabla de doble entrada, ¿no? Como en razonamiento matemático vimos. Hombre, mujer, USB, no USB. Nos dice que el número de hombres que tenían USB es la cuarta parte del número de mujeres que no tenían USB. Podríamos haber puesto aquí X primero y acá X sobre 4. Pero lo que primero fue hecho es ponerle acá el número de mujeres 4X, ¿vale? Para que la cuarta parte sea X acá, ¿sí? Y luego nos dice que las mujeres que tenían USB son 25 y los hombres que no tenían USB son 35. Y el total, X más 25. El total, ¿no? De los que tenían USB entre hombres y mujeres es X más 25.
Y el total de los que no tenían USB es 35 más 4X. Pero sabemos que ese total es 70 personas, entre los varones que tenían USB y las mujeres que tenían USB, más los varones y mujeres que no tenían USB. ¿Sí? Entonces suma, pues. Sería x más 25 más 35 más 4x es igual a 70. Tenemos que x es igual a 10, luego x es igual a 2. Y no tienen USB 35 más 8, ¿no? Que sería 43 personas. Bien, chicos, hasta acá la parte teórica. Nos vemos para la práctica, para la parte práctica del curso.